Bueno, buenas tardes. Me corresponde a mí la réplica de esta conferencia de Neurociencia y Derecho Probatorio. Primero, agradecer la invitación al Departamento de Derecho Procesal para participar en este evento, en especial al doctor Bejarano, nuestro director del departamento. Entonces, la réplica va a ser sobre el tema expuesto por el doctor Freddy, sobre las neuroimágenes como medio de prueba y sobre la neurociencia y el derecho probatorio. Lo fácil sería para una réplica decir que esto no tiene aplicación en Colombia, que esto solamente se aplica en otros países, en especial pues en Estados Unidos, donde se creó pues este concepto de neurolaw, y que acá pues no existe, eso neurología y los vínculos con el derecho y todas las cosas, eso acá no aplica. Ese sería como lo fácil. Pero no, aquí en la investigación que se hizo, acá en Colombia sí tiene aplicación. Tiene aplicación y esta prueba neurocientífica sí se ha utilizado acá en Colombia. Y hay dos eventos, dos sentencias para probarlo. Una en el área de derecho laboral, en una sentencia de tutela, la T-309-2005, en donde en esta sentencia se reconoce esta prueba neurocientífica, neurológica, para probar la reducción de la capacidad laboral en un 26% a un empleado. Y por otro lado, en el área constitucional, donde encontramos la sentencia C-283 de 2014, que es la famosa sentencia en donde reconocen a los animales como seres vivos, seres sintientes, donde se les reconoce una serie de capacidades y se les reconocen también unos derechos. Aquí, en esta sentencia, también, a través de la prueba neurocientífica, se probó pues estas, digamos, sintientes, esa capacidad de sentir de los animales. Después vamos a retomar entonces cuáles fueron los riesgos de haber aportado estas pruebas en estas dos instancias o en estas dos áreas del derecho, para ver si estas críticas o estas reflexiones que les voy a presentar se tuvieron en cuenta o no se tuvieron en cuenta en ese momento acá en Colombia. Entonces, ¿cuáles son las críticas y cuáles son las reflexiones? Las he agrupado en tres grandes grupos. Un primer grupo que habla sobre las diferentes clases de exámenes neurológicos. Un segundo grupo que es la neuroimagen como resultado del examen. Y un tercer grupo que es la prueba pericial neurológica. Entonces, comencemos con el primer grupo. Primer grupo, los exámenes neurológicos y las diferentes clases. Estos exámenes neurológicos lo que examinan es el área, digamos, del derecho, de la medicina, que es la neurociencia. Ahí se estudia la organización funcional del sistema nervioso donde se incluye pues, el cerebro, la médula y los nervios periféricos de todos los brazos y todo lo demás. Entonces, ¿cuáles son los exámenes que estudian esa neurología y el sistema nervioso central? Tres exámenes, digamos, más populares que vamos a encontrar, que es el electroencefalograma, que mide la parte eléctrica del cerebro, cómo se comporta eléctricamente el cerebro. Un segundo examen que es la resonancia magnética, que se estudia cómo es la circulación sanguínea, la irrigación sanguínea en el cerebro. Y un tercer examen que es la tomografía o escáner o TAC, que se estudia, digamos, también el funcionamiento del cerebro a través de imágenes y ondas de radio. Entonces y hay muchos otros exámenes también del cerebro que se pueden utilizar y grandes, digamos. Ahora, ¿cuál de todos esos exámenes me sirve a mí? Habría que mirar entonces cuál es la finalidad de cada uno de los exámenes. ¿Qué es lo que yo quiero medir en cada uno de los exámenes? ¿Para qué? Para entonces ubicar y encontrar y hacer el examen correspondiente a lo que yo quiero demostrar en determinada situación jurídica. Entonces, por ejemplo, en una fractura, uno no va a hacer un examen de sangre, uno va a hacer un examen de rayos X. Lo mismo pasa en los exámenes del cerebro, dependiendo de lo que uno quiere encontrar.
Pasemos entonces al segundo grupo. Al segundo grupo, ¿qué críticas se le pueden hacer a la neuroimagen o esos resultados de los exámenes que hemos visto? Primero, el examen no es un nuevo medio probatorio, tampoco el examen es una prueba pericial. En consideración, yo considero que el examen es un documento, pero que va a ser soporte, que va a constituir un anexo para una futura prueba pericial. Entonces, es un documento. Ahora, ese documento, ese examen de la neuroimagen, no es 100% seguro, no es incuestionable, tampoco va a reflejar una capacidad volitiva o cognitiva, digamos, de la persona, tampoco va a corresponder a la prueba reina, digamos, de todas las pruebas, digamos, en este sentido, neurológicas. ¿Qué significa la imagen? La imagen va a tener un significado dependiendo de los estudios neurológicos y la interpretación científica que haga el médico correspondiente. Es decir, los resultados y la interpretación que se haga en la prueba pericial. Pero el examen como tal no va a decir nada. Un segundo criterio, digamos, o punto de reflexión en esto de la neuroimagen como examen, como resultado del examen, es que la neuroimagen siempre va a ser fruto de una información grupal o estadística. No va a ser el resultado específico de una persona. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver esos exámenes y esos exámenes lo que reflejan es que una parte del cerebro se activa o no se activa. Y hay una parte que se activa, otra que no se activa. Y entonces, con base en esos movimientos o en esas, digamos, mecanismos, digamos, que uno ve para detectar ciertos movimientos en el cerebro, uno va entonces a especificar si se prendió una parte, eso quiere decir que la persona es una asesina. O si se prendió una parte, entonces esa zona corresponde a que la persona está mintiendo, ¿sí? Entonces, esas interpretaciones de los resultados que brinda el examen en esa neuroimagen pueden corresponder y deben reflejar a una muestra experimental de estadística. Es decir, hay una serie, digamos, de información que la recopilan y van concordando en que si se prende esta imagen corresponde a este otro resultado. Pero eso no siempre es así. No siempre es así porque existe también el sesgo de la publicación. Normalmente en esos estudios no se publican los resultados negativos, solamente se publican los resultados positivos sobredimensionándolos. Y otro punto es la falta de réplica. No existe un nuevo examen con otro grupo, digamos, de médicos o de expertos que arrojen ese mismo resultado. Entonces, todas estas circunstancias de esta información que puede arrojar estos exámenes de neuroimagen, arroja que la investigación resulta de baja calidad. Esos resultados son de baja calidad y por lo tanto se pueden generar muchos falsos positivos en esas interpretaciones y en esas estadísticas que arrojan esas diferentes zonas o de la interpretación que se hace uno de las diferentes zonas de actividad dentro del cerebro. Otro punto a tener en cuenta también, otra reflexión, otra crítica, el cerebro no es único. Todas las personas tienen una actividad cerebral totalmente diferente. Puede existir una alteración, una anomalía dentro del funcionamiento del cerebro, pero eso no lo hace uno inimputable y tampoco lo hace a uno ningún criminal. Existe, de hecho, una característica, digamos, del cerebro que es la neuroplasticidad. Neuroplasticidad quiere decir que hay un funcionamiento diverso del cerebro en cada una de las personas. Por lo tanto, entonces, los circuitos neuronales del cerebro de una persona no son únicos y varían de una persona a otra. Por lo tanto, entonces no se puede comparar un cerebro con otro y que si es diferente, entonces ese cerebro resulta ser anómalo o con unos efectos pues negativos. Y finalmente, otro efecto, digamos, de crítica de estos exámenes neuronales
es el examen temporal. El examen siempre es temporal. El examen cuando se hace es el resultado al tiempo de la realización. Normalmente, cuando se utilizan este tipo de exámenes, la persona o el médico hace una presunción que si al momento de realizarse el examen el resultado fue determinado, eso quiere decir que al momento de haber cometido el delito, en ese momento también tenía la misma situación cerebral. Y eso no es cierto. Uno no puede, digamos, suponer que el resultado de un examen en un tiempo es igual a un tiempo totalmente anterior a la celebración del examen. Y finalmente ya, para ir concluyendo, vámonos entonces al tercer grupo de críticas, que es la prueba pericial neurológica. La prueba pericial neurológica, como sabemos, tiene que hacerse una interpretación, una lectura de ese examen por un médico, no cualquier médico, no va a ser un psicólogo, no va a ser un psiquiatra, normalmente es una persona neuróloga, un médico neurólogo que sabe, digamos, la interpretación de esos exámenes o esos neuroimágenes. Y evitar caer en el cientificismo probatorio. Ese cientificismo probatorio en donde la valoración de la prueba pericial está restringido y se le otorga no tanto un valor de libre valoración por parte del juez, sino casi una tarifa legal. Es decir, que se le está dando la razón prácticamente a todo lo que diga el médico. Y eso pues también conlleva, digamos, a una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque la prueba no puede ser infalible, no puede ser infalible. Y finalmente el punto de la contradicción de la prueba. La contradicción de la prueba también puede resultar limitada. ¿Limitada en qué sentido? Porque imagínense ustedes, la persona interesada se hace el examen neurocientífico, es lícito, la persona le conviene, tiene su utilidad en el examen, se genera la prueba, ¿sí? Ahora, la contraparte quiere ejercer el derecho de contradicción. ¿Cómo quiere ejercer el derecho de contradicción? Con otra prueba pericial. Por lo tanto, entonces necesita un nuevo examen, unos nuevos médicos y una nueva valoración. ¿Qué pasa si ese paciente, si esa persona no quiere hacerse el examen? La persona no se le puede obligar. Y ahí entonces estaríamos en un terreno de prueba ilícita, afectar el derecho a la intimidad, el debido proceso. En últimas, no podemos acceder al cerebro de esa persona para hacerle un nuevo examen. Y ahí entonces la parte se queda sin prueba. No podemos hacer una nueva prueba pericial para ejercer el derecho de contradicción. ¿Qué nos quedaría para ejercer el derecho de contradicción? Un interrogatorio al perito. Solamente eso y mirar, digamos, en ese punto, pues, qué se puede rescatar. Cosa diferente, por ejemplo, cuando es en un puente. En un puente van todos los ingenieros que quieran hacer el examen. Acá no. Aquí al cerebro no puede acceder todo el mundo porque está, digamos, de por medio, pues, el derecho a la intimidad de la persona. Y finalmente, ya para terminar, ya se me terminó el tiempo, ¿qué pasó con todos esos casos, con esos dos casos que les dije acá en Colombia, que se aplicó la prueba de la neuroimagen? Acá en Colombia se aplicó, se verificó, digamos, la discapacidad de la capacidad laboral, los animales fueron seres sintientes, se quedó demostrado, y luego de revisar las críticas y las reflexiones que las acabo de mencionar, se puede confirmar que en ningún momento fueron afectados o fueron tocados todas estas críticas que les he hecho en este momento. Por lo tanto, entonces, digamos, el resultado ha sido satisfactorio acá en Colombia, a pesar de haber utilizado la prueba científica y la prueba neurológica acá en Colombia. Muchas gracias a todos. Gracias.